Para el caso de función real de variable real, existen algunas gráficas que se consideran únicamente como gráficas de ecuaciones y no de una función. Aquí lo que vamos a observar es precisamente el caso de función real de variable real. Es aquella que asigna a cada número real del dominio un único número real en el contradominio. No es posible que tengamos una entrada de la variable independiente y generemos dos salidas en la variable independiente. Vamos a ver unos contraejemplos primero para observar qué es lo que sucedería con respecto a una recta vertical que se mueve en todo el plano cartesiano. Observaríamos que tendremos algunos puntos donde se intersecta la recta vertical con respecto a la circunferencia. En este caso estoy tomando una circunferencia de radio 5. Entonces vemos que esa recta vertical intersecta a la circunferencia en dos puntos, o puede ser que nada más la toque en uno cuando está aquí en forma tangencial a la circunferencia, pero hay ocasiones donde la corta en dos puntos. Entonces aquí observaríamos que para una X en particular queda asociada a dos Y distintas, que vendría siendo esta y esta otra. Por ejemplo, un caso particular, cuando X vale menos 3, entonces queda asociada esa X tanto a 4 como a menos 4. Entonces la X del dominio se le estarían asignando dos valores en el contradominio, por lo que esta gráfica no es una función, es nada más una relación. Este sería un caso en el cual no es gráfica de función. Ahora vamos viendo otra gráfica en particular. Este es el caso de una parábola con vértice en el origen que abre hacia la izquierda. Caso particular tiene como ecuación el x igual a menos y cuadrada o x más y cuadrada igual con 0. Entonces aquí observaremos que los puntos de intersección son estos dos que tenemos aquí. Si los proyectamos hacia el eje Y, obtendremos esos otros dos puntos que tenemos aquí señalados, y como segmentos de recta que lo unen serían estos dos. Entonces aquí nuevamente observamos cómo la recta vertical corta a esta parábola horizontal, que abre horizontalmente, la corta en dos puntos, y entonces a una misma X le estaría asignando dos Y distintas. Por ejemplo, en el caso de menos 4 para esta X, estamos generando un valor menos 2 en Y y el menos 2 en Y. O si por ejemplo nos fuéramos al valor 9 aquí en X, estaría asignándosele tanto el menos 3 como el 3. Entonces se le está asignando a un elemento del dominio, se le estarían asignando dos valores del contradominio, por lo tanto no es una relación. Pasamos a otra curva. Aquí en este caso particular es una función que viene siendo una ecuación de grado 3 en términos de x y veríamos que también no cumple la condición de que sea una función, dado que para ciertas situaciones nos damos cuenta de que la recta vertical estaría cortando en ocasiones en tres puntos. Por ejemplo, aquí, bueno, aquí nada más a cada X se le asocia una única Y, la corta en un único punto. Pero si desplazamos esa recta más hacia la derecha, llegaremos a observar ocasiones en donde la toca en un punto. Aquí si lográramos ponerlo en tangencia, aquí sería nada más un punto. Por la precisión de la gráfica no lo puedo colocar ahorita, pero vamos a suponer que nada más la estuviera tocando en un punto aquí, generaría esta Y, pero aquí también la corta y entonces te generaría esta segunda Y, tendría dos imágenes. Si nos movemos más hacia la derecha, entonces vemos que no nada más son dos, sino son 1, 2 y 3 Y's distintas que están asignadas a una misma
X. Entonces aquí cada X o algunas X tienen 3 imágenes, otras nada más 2, otras nada más 1, pero basta y sobra con que encontremos una X que tenga más de una imagen, 2 o más, entonces ya tendríamos que no es una función, sino es una relación. En pocas palabras, resumiendo, observamos que si una recta vertical corta en 2 o más puntos a la curva, o la toca, que la toque o que la corte, entonces ya tendríamos 2 o más imágenes para una misma X. Y basta con que encontremos una sola posición, con eso deja de ser función y se convierte únicamente en una relación. Vamos ejemplificando algunos casos de gráficas donde sí son funciones. Aquí, por ejemplo, en esta curva, que es de un grado 3, observamos que al desplazarnos con la recta vertical, nada más le estaría cortando exactamente en un solo punto, ¿sí? En cada posición, haciendo todo el desarrollo. La colocamos en esta posición, la corta en un solo punto, la colocamos más aquí, la corta en un solo punto. Si la movemos más hacia la izquierda, la corta en un solo punto. Entonces observamos de que a cada X que nosotros tomemos va a intersectar a la curva en un solo punto y entonces le asigna una única Y. Entonces vemos que esta gráfica sí es una función, dado que a cada X le asigna una única Y, para cada X que podamos sustituir en la función. En otro ejemplo vamos a colocar o vamos a utilizar la gráfica, por ejemplo, de una cuadrática. Corrijo, no es cuadrática, es de grado 4. Esto ya lo vamos a analizar posteriormente en otras unidades. Bueno, aquí observamos que la gráfica es cortada por cualquier línea vertical que tracemos en el plano, no importa qué tan a la izquierda o qué tan a la derecha coloquemos esa recta vertical. A la hora de que la desplazamos a todo lo ancho del plano cartesiano, va a cortar exclusivamente en un solo punto a la curva, por lo que a cada X le va a corresponder una única Y. Podrá darse el caso de que tengamos varias X que tengan la misma Y. Eso no es una restricción para una función real de variable real, para que sea una función. La restricción es de que a una X le correspondan 2 Y, pero sí varias X pueden estar asociadas a la misma Y. Aquí, por ejemplo, para esta X, una X que anda por aquí más o menos, le correspondería a la misma altura. Aquí tendríamos otra, en esta intersección tendríamos otra X que también tiene la misma Y, y por aquí tendríamos otra X que tiene la misma Y. Entonces encontraríamos 1, 2, 3, 4 X que tienen la misma Y, pero esa no es una restricción, porque esta X tiene una imagen, esta X tiene esta imagen, aunque sea la misma. Entonces aquí observamos que la recta vertical nada más la va a estar tocando o cortando en un único punto, por lo que a cada X le asocia una sola Y. Entonces esta también es un ejemplo de una función. Un caso mucho más sencillo es el caso de una recta en el plano cartesiano que esté inclinada u horizontal. Vamos a observar que precisamente toda recta vertical la va a cortar exactamente en un único punto, por lo que a cada X le va a asignar una única Y. Entonces, el caso de la recta, también es una función. Puede ser recta inclinada, puede ser una recta horizontal, pero no así las rectas verticales. Las rectas verticales ya no son funciones, son relaciones. Aquí en este otro caso observamos lo que tenemos, que es una hipérbola, el trazo de una hipérbola con vértices en 0,-4 y 0,4, pero al abrir horizontalmente
hacia izquierda y derecha y nada más tomar la parte superior, las partes inferiores que se generan de la hipérbola aquí no las consideramos. Entonces aquí podemos observar de que la gráfica de esta hipérbola es cortada por la línea vertical en un punto o en ninguno. Aquí por ejemplo le está cortando en un único punto, por lo tanto a todas estas x que están a la izquierda de menos 4, cada una de esas x está asociada a una única y. Habrá x que no tienen asociada ninguna y, quiere decir que este intervalo de aquí de menos 4, 4 es un conjunto de x que están fuera del dominio, por lo que no tienen asignado ningún valor en la función. Y una vez que llegamos a x igual con 4, entonces ya se le asigna el valor 0 nuevamente en y, tiene un único punto. Si nos seguimos moviendo más hacia la derecha, entonces este conjunto de x que están de 4 hacia la derecha están asociadas a una única y. Y esta también es una función. Entonces, resumiendo, para que sea función, o no la corta en algunos casos a la curva, o la corta exactamente en un único punto, la recta vertical. Pero si la llegara a cortar, aquí vamos retomando por ejemplo esta de aquí, si la llega a cortar en 2 o más puntos, como es el caso de esta parábola, entonces esta deja de ser una función. Si la recta vertical la corta en 2 o más, entonces ya no es una función, sino es exclusivamente una relación.